a conectar. Ya estoy de vuelta. Ya he vuelto. A ver si me deja conectarme con Chule. Si no, voy a tener que llamar aquí a algún acompañante. Ahora. Oli, ¿qué tal? He vuelto. Tiriti. Vale. Pues vamos a entrar ahora en directo con Chule. Hola, ¿qué ¿Qué tal? tal? Bueno, qué pelazo. Sí, bueno, hablo el que lleva la coleta. Mira. A ver, voy a subir el sonido porque no te escucho del todo, ¿eh? A ver, a ver ahora. Yo te digo bien. A ver, bien, ahora, ya me he puesto hasta el filtro porque digo, madre mía. Bueno, A ¿me ver, escuchas? ¿Me a escuchas ver. bien? Sí, yo te escucho perfectamente. A ver si. Vale. Y tú a mí también me escuchas, me escucha la gente. Yo te escucho un pelín bajito, pero no pasa nada. Me pongo la oreja y ya está, no hay problema. Vale. A ver, a ver. Bueno, muchísimas gracias, Rachel, por hacer este directo conmigo. Te doy las gracias ya de Gracias a antemano ti. porque A ver, yo ah, encantada de hablar de esto siempre. bueno. Sabes que es un tema que a mí también me gusta mucho, el tema de que vamos a hablar hoy. Ujú. Y bueno, me gustaría que también nos fueras contando también tú tus experiencias, cómo estás logrando esa transición y cómo lo estás haciendo. Y sobre todo algo que me interesa muchísimo, que es el por qué. Es algo que siempre me llama la atención, ¿no? Que es el por qué decides hacer esto, ¿vale? Vale. Voy a empezar, voy a empezar un poquito dando unos datos para que la gente nos entienda un poquito de lo que estamos hablando, del veganismo. Y bueno, me han mandado unos datos muy interesantes, que te los he pasado a ti también, Sí. de un estudio He muy... flipado, ¿eh? Sí, yo también. Lo voy a decir porque, bueno, el informe que hacen elaborado por una consultora en España es que hay un incremento de las personas que están haciendo este tipo de alimentación de un 9,9%. Esto se traduce en 4 millones de personas veggies, 3 millones flexitarianos y más de medio millón vegetarianos. O Es que es sea, muy fuerte. es alucinante, ¿no? Es una tendencia que al principio quizá venía de un punto de gente muy cerrada, que solamente un grupo, algo como, ¿no? Exacto. Como empiezan las cosas, ¿no? Siempre que empieza algo, pues es este grupo, ¿no? Que lo hace, es aislado, no va a durar. No Claro. sé Como de. si, si eso es lo que yo he visto en la nutrición durante todo el tiempo que llevo haciendo este tipo de trabajo. Es eso, ¿no? Una escalada enorme y cada vez hay más gente que me exige, oye, yo quiero hacer algo vegetariano o quiero no consumir tanta carne y tal. Entonces, sí, bueno, sí me gustaría que me contaras un poquito tu experiencia, ¿no? Y luego fuéramos matizando con puntos a nivel nutricional más específicos de ciencia, de por qué yo utilizo este tipo de protocolos en las consultas que hacemos y qué beneficios tiene para la salud y qué problemas puede tener, ¿vale? Que por como siempre todo, pues llevado a un extremo, pues puede dar algún problema, pero no porque sea malo el protocolo, sino porque lo sacamos al final de contexto, ¿no? Entonces me Claro. gustaría, Michelle, que me explicaras un poquito tu experiencia con esto. Pues bueno, mi experiencia ha sido bastante extraña porque yo he sido como casi toda mi vida un poco lo que se dice como flexitariana. O sea, es decir, que no solía consumir carne casi nunca, pero sí que era flexible a si salía o cosas así. Pero la verdad que de adolescente y tal tenía bastante empatía con los animales y no me molaba nada lo de comer vaca y cerdo, sobre todo. O sea, vamos, súper especista yo. Era como, me dan pena las vacas y los cerdos y no quiero comer. Y luego ya cuando empecé con el fitness en su momento, como más ahí, súper seca, súper on fire,
Sí que nada, o sea, lo único que tenía en cuenta era estar seca y todo ese rollo y comía pollo y comía de todo normal. Y luego ya cuando volví a estar un poco en mí y sobre todo por razones de sostenibilidad, dejé de comer carne. Me ha ayudado un montón ver documentales y leer e informarme y saber que realmente era la industria que más contaminaba el planeta. Sí, es verdad, Eh, es cierto. y claro, al final digo, no, no va con mis principios. Pero luego, poco, o sea, aunque empezó siendo por ahí, acabó siendo una manera de que empaticé con todos los animales y aunque al principio era solo carne, luego pasó a ser pollo y luego pasó a ser pescado y luego pasó a ser todos. Y de una manera en la que yo no, o sea, antes era la típica que se comía las cabezas de las gambas y ahora es como que veo la gamba y veo un cadáver y es como, madre mía, ¿cómo puede haber llegado a este punto en el que lo veo así y cómo nos enseñan a todos o nos adoctrinan como para ver eso normal, pero luego un perrito maltratado nos da un montón de pena. Es verdad, es cierto. O sea, que eres completamente vegana. O sea, eres completamente Sí, vegana. vegana, vegana no, porque como huevo a veces. O Entonces, cuando, vegetariana, ¿no? O sí, sea, todos los productos, o sea, los productos sí, directos de los animales no los tomas, como pueden ser la carne, que es lo único que no no, eso tomas, no. pescado, pollo, todo eso. No. Pero derivados sí tomas alguno, Sí, ¿no? derivados sí. No es que yo en mi casa tome leche o huevo y tal, lo evito, pero sí que es verdad que cuando salgo por ahí, más estando aquí en Ibiza, es como que se me complica el tema, porque si ya hay sitios en los que no puedo ni comer siendo vegetariana, imagínate si soy vegana, o sea. Posible, claro, sí, sí. Y que sí me gustaría que me comentaras así, si has notado diferencias a nivel de salud, biológicos, en plan de, pues, no sé, cosas que pueden pasarle por la cabeza a todo el mundo, ¿no? O sea, es decir, eh, el cansancio, si estás bien, si físicamente estás fuerte, si puedes hacer una vida normal. Todo eso yo creo que son cosas que se les pasa mucho por la cabeza a las personas que se están iniciando o que se están eh, adentrando en este mundo, ¿no? Entonces sí me gustaría que contaras esa experiencia tuya de cómo fue esa transición de que vienes del fitness, de comer de todo. Ya sabemos que al final las dietas casi siempre Sí, del fitness son extremadamente proteicas, sobre todo de proteínas sí. animales. ¿Cómo fue el cambio y qué sensaciones tenías en tu cuerpo? Es decir, cómo tu cuerpo fue modificándose y adaptándose a esa nueva alimentación. ¿Sentiste alguna pérdida de energía? ¿Te encontraste mejor? Incluso también siendo mujer en el periodo. O sea, es decir, todo eso yo creo que son cosas que le pasa por la cabeza a todo el mundo que se inicia en esto. Y muchísima gente no logra o no quiere hacerlo porque tiene miedo o piensa que, bueno, estas cosas que te dicen, no, que te vas a perder todas las vitaminas o que vas a tener una Ya, deficiencia de creatina y que te va a pasar no sé qué, vas a perder tu masa muscular. ya. ¿Eso cómo fue para ti? Pues la verdad que todo lo contrario. O sea, esto ya lo vi en el documental de Game Changer, ¿sabes? Tan típico, tan Lo he visto, lo he súper visto. que muchísimos deportistas empezaron a ser veganos por ese documental, pero es que es verdad, yo tenía mucha menos energía antes, ahora estoy como siempre mucho más energética, me es más fácil coger masa muscular, cuando a mí siempre me había costado bastante, no, a ver, no, soy una persona que coge masa muscular fácil, pero sobre todo en brazos me costaba un montón. O sea, era una cosa que decía, qué pesadilla, Dios mío. Y ahora es como mucho más fácil y sobre todo a nivel energético y anímico y demás me encuentro mucho mejor. Y sobre todo en las comidas, que eso sí que lo coincido con mucha gente, como la digestión de todo lo que es vegetal es mucho más rápido. Siempre me encuentro mejor aunque haya comido mucho, ¿sabes? Nunca me encuentro como cuando, no sé, salía con mis amigas y me comía, yo qué sé, aunque fuera pollo, que comes mucho pollo y dices, estoy súper lleno, no puedo más. Esa sensación no me pasa casi nunca. Interesante, muy interesante. Y es, Sí, bueno, o sí. sea, ya había leído, porque como la digestión es mucho más rápida, obviamente normalmente tienes más hambre habitualmente, o sea, porque digieres más rápido, pero sí que es verdad que estoy como más activa, tengo más energía las digestiones y todo es como mucho mejor. Y como que a nivel psicológico
yo ahora es como que me siento que voy alineada a mis principios, ¿sabes? Era como que yo Muy, en el muy fondo, importante, sí, sí, muy sí, importante. en el fondo pensaba que era un poco hipócrita por querer salvar al mundo y por llorar por ver un vídeo de un perrito maltratado o por ser defensora de los perritos y cosas así, o acariciar vacas y luego comérmelas y pagar por un negocio en el que también las asesinan así, ¿sabes? Y yo he estado Sí, en un es un matadero tema. y lo he visto y he pensado, joder, ¿sabes? ¿Cómo puedo ser hipócrita de montar un drama por un perrito que está cojo, ¿sabes? Sí, 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 te entiendo perfectamente. O Y sea bueno, que pues sí, muy... has estado mucho mejor físicamente, has notado una mejora en Sí, digestiones. Como puntualización a nivel nutricional, el protocolo vegetariano o vegano se utiliza mucho eh, cuando hay una pequeña intoxicación proteica a nivel de intestino, se produce inflamación, que es lo que produce, no sé si has visto en los culturistas o en las personas competidoras o que hacen exceso de alimentaciones proteicas, esa barriga dilatada, sí, ¿vale? Esa inflamación de dilatación es producido entre ellos por ese aporte proteico, porque la proteína animal hay una diferencia muy grande con la vegetal, entre ellas es el aporte de aminoácidos. Y la metionina y la leucina es un aminoácido, son dos aminoácidos muy presentes en las carnes, que son muy afines a los factores del crecimiento. Entonces, estos protocolos se utilizan para desestresar esa parte a nivel de intestino. ¿Vale? Producen una bajada de la inflamación, protocolos vegetarianos, veganos y todo eso. Se quitan esas proteínas animales. Entonces, es muy interesante. Yo lo utilizo para personas que vienen, pues, es que no tomo sabía batidos de de eso. proteínas. O sea, claro, entonces bajamos esa inflamación, el cuerpo recupera mejor. Y los factores del crecimiento, entre el IGF-1, que es uno de los factores del crecimiento que más se dispara con la ingesta proteica, de pescados, de carnes, se mantiene muchísimo más baja. Hay un libro específico que habla de este tipo de cosas, que es del doctor Walter Longo, que es un científico italiano, y utiliza este tipo de protocolos, que se llama la dieta que simula el ayuno, haciendo protocolos completamente veganos, ¿vale? O sea, es decir, al retirar todo lo que produce un cambio hormonal en el cuerpo con esas proteínas animales y los hidratos de carbono rápido, se produce un estado como de ayuno. Y es la dieta que simula el ayuno. Es muy interesante. Estás Todo alucinada, esto no tienes lo cara de sabía, ¿eh? alucinada. Esto es como aporte científico a nivel nutricional el por qué se utiliza este tipo de protocolo. Respecto a lo que has dicho de que me ha gustado mucho, que yo también lo he visto, el documental ese, es cierto que también hay sensación de que el cuerpo funciona mejor a nivel sanguíneo y todo eso, Sí. porque las proteínas animales actúan sobre el epitelio de las venas y no dejan que se contraigan bien y que no hagan sus problemas, sus funciones de espasmo que hacen, ¿no? Entonces es muy interesante que me digas lo de que te encuentras mejor y que ganas muchísima ¿Viste más en el cantidad de masa documental muscular. ese que hay una parte en la que sacan sangre y Sí, hacen como el que come carne que tiene la sangre como súper grasa y súper densa un y el, centrifugado, sí, sí, y el que come vegano que la tiene como súper limpia? sí. Pues así como experiencia personal me tuvieron que hacer la prueba de sangre del COVID y me la hice con más gente y uno de ellos era el típico tocho de gimnasio de estos de que tiene que tener un exceso de carne en el cuerpo que flipa. Y le salió la sangre súper roja, súper espesa, súper gota ahí a muerte. Y yo no conseguía sacarme sangre porque estaba tan limpia como tan líquida que no salía como una gota densa. Y me tuve que hacer como 14 pinchazos Joder. para que Es, saliera ahí como la densidad de una gota, ¿sabes? Es Y increíble. Sí, eso también es producido por lo que te digo. O sea, yo creo que, a ver, esto no es científicamente comprobado, pero es producido por los niveles hormonales. Los cambios hormonales que produce cada ingesta que hagas le da un código a tu cuerpo de que genere un estado químico interno diferente. Entonces, estas dietas veganas producen este estado, ¿no? Eh, me gusta mucho tu caso porque eres una chica muy fitness, eres una persona que siempre ha hecho deporte, estás muy delgada, no has tenido ningún problema metabólico. Entonces, bueno, al realizar este tipo de protocolos, puedes realizarlo, ¿vale? Yo creo que hay un problema en este tipo de protocolos solamente, que es que no podemos retirar nunca
los hidratos de carbono de la alimentación. Esto nos Ya. puede producir al final un efecto en el que personas con prediabetes o con personas con una resistencia a la insulina o un ovario poliquístico puede ser problemático este tipo de protocolos. Entonces ahí tenemos que ver también un poquito cada persona. Respecto al entrenamiento, ¿tú te sientes mejor también entrenando? Sí, la verdad que, o sea, entrenando me siento mejor, pero... Y mira que he entrenado mucho tiempo y muchas cosas. Es verdad que he notado desde que he dicho, una cosa es hacerte vegano o vegetariano y quitar de lo que tú comes habitualmente la proteína animal, que eso es lo que con lo que la gente se suele poner enfermo o mal, y otra cosa es hacerlo bien Correcto. y decir, vale, yo tengo que igual llegar a los textos de proteínas, pues tengo que tomar tempeh, tengo que comprar legumbres, tengo que currarme un poco las cosas diferentes. Sí, O sea, es decir, el punto en el que he estado de no comer legumbres, nada de eso, no, tampoco es eso, ¿sabes? Entonces, si comes legumbres, te suplementas, porque a mí me ayuda un montón la proteína que escogí a vosotros de Scientific sí, Nutrition, la de Scientific, ¿no? La la vegana. utilizo un montón. O sea, mínimo me tomo un batido al día, porque en realidad es como una manera más fácil de saber yo que no me está faltando proteína, ¿sabes? Vale. Y, por ejemplo, el tempeh, por ejemplo, que a mí me gusta un montón, tiene súper pocos hidratos de carbono y para cenar en un vegano sería como en realidad lo ideal. O dentro de las legumbres, las lentejas es la que menos hidratos tiene y más proteína tiene en relación. Entonces, como para cenar estaría bien. Pero, por Claro, ejemplo, cuando comía carne, si quería bajar de hidratos, comía a lo mejor pollo y verdura, por decir una manera, y nunca me sentía ahí, o sea, tenía luego esa ansiedad de cuando tu cuerpo está bajo de hidratos que te encuentras mal, sabes que quieres pegarte un atracón de dulce y que estás muriéndote. Pero claro, cuando haces eso en plan con tempeh y verduras o con lentejas y verduras, como tiene un poquitín de hidratos, ya es como que te quedas guay, ¿sabes? Y tu claro, cuerpo funciona súper bien. Es como que yo entré en un momento en el que digo, uff, me noto mucho más relajada respecto a eso, ¿sabes? Y claro. yo no suelo comer arroz ni nada de eso porque no me gusta mucho meterle superhidratos. Soy más de comer o legumbres o verduras o fruta. Muy bien. Respecto a las carencias que pueden tener, siempre hemos escuchado estas carencias de la vitamina B. Ya sabemos que, bueno, que la vitamina B no es que la esté en la carne roja, sino que suplementan a las vacas con vitamina B para que Exacto. tengan esa vitamina a nivel muscular, pues que es una vitamina que se acumula en tejidos, como el hígado o en la masa muscular. Entonces, ¿qué tipo de alimentación o qué alimento tomas tú para no tener ese problema de vitamina B? Ya sabemos que la vitamina B es necesaria en muchos factores del metabolismo, pero hay otra cosa que es muy importante en la vitamina B, que es que recubre eh, las, los canales nerviosos, o sea, los nervios de todo el cuerpo. Entonces hay muchísima gente, yo he tratado gentes, por ejemplo, con deficiencias de vitamina B muy grandes y con un problema de asimilación y absorción intestinal de la vitamina B y lo que tienen es calambres, espasmos, Sí. olvidan cosas, ¿vale? Porque esa célula nerviosa está recubierta de un material que es producido por la vitamina B. Entonces, ¿qué es lo que tomas tú para que eso no lo tengas? ¿Qué alimento? Yo sé que hay uno que es vegetal, no me acuerdo del nombre, por eso te pregunto, a lo mejor tú sí lo consumes o no, no lo sé, o te suplementas, que tiene muchísima vitamina B. A ver, yo me suplemento, pero Tú eso te cuando hacía suplementas. fitness también me suplementaba, entonces, como siempre he pensado que es un poco mito lo de la gente de decir no meterse pastillas porque es una tontería, porque realmente en las dietas actuales nos falta un poco de mucho. y, Totalmente, estoy y, contigo. y al final yo como que estoy más tranquila diciendo no tengo que estar pensando que tengo que comer eso para que no me falte de nada cuando me tomo la pastilla y si me tomo de más pues no pasa de nada, ¿sabes? Nadie se ha muerto por tener demasiada vitamina B12, ¿sabes? No, no Entonces, hay problema, está claro. me, Entonces, ¿te suplementas con una pastilla? ¿Lo haces cíclicamente o cómo lo...? pues las que me estoy tomando ahora me tomo una al día. Y luego Una al también día. me tomo unas que son, pero esto ya es cosa mía, que me las tomo para el sistema nervioso. Me tomo unas de B6, también me tomo vitamina C, algunos días vitamina D y voy suplementando. La levadura de cerveza o la levadura nutricional tiene mucho B12 también.
Y Ah, hay muy bien. un... Ay, Bruno. Hay un montón de productos veganos que ponen fortificados en B12. Un montón. Pero claro, yo no quiero estar pendiente de tener que comerme el yogur ese que pone B12 para tener B12, ¿sabes? Entonces, lo más cómodo realmente es Una pastilla. suplementarse, que Mm. si alguien no quiere, naturalmente lo puede llegar a sacar, pero es que es una tontería, realmente. La gente se mete un montón de cosas malas en el cuerpo y por una Sí, sí. pastilla No de quieren tomar vitamina B, pero toman ibuprofeno, que es Claro, completamente sí, sí. demoledor. Un montón de Sí, gente es como, o con los batidos de proteínas, las acribilladas que me he comido yo en mi vida de, uy, lo que debe de llevar eso para que no sé qué, y es como, ¿qué dices? ¿verdad? ¿Sabes? O sea, Sí, tú te estás lo metiendo llaman una química, Coca-Cola ¿no? con Lo llaman azúcar. química, sí. Sí, sí, lo llaman química. Bueno, un alimento procesado. Y yo siempre digo una cosa, a ver, yo siempre digo una cosa a todo el mundo que viene a consulta y que preparo por internet, online, en varias partes, o sea, en todo el mundo, es alimentos procesados. Nosotros somos animales cocnívoros, nosotros tenemos que cocinar los alimentos para poder Exacto. ingerirlos, la mayoría, o sea, es decir, las carnes, los pescados, incluso las legumbres. Tú no te puedes comer un puñado de lentejas en la boca porque, o sea, es que no Sí, puedes, es imposible. Entonces, al final, tenemos que procesar todos de alguna manera. Hay que saber que la alimentación y en este caso la suplementación, yo como le digo a la gente, es necesaria para cierto tipo de personas. O sea, es claro. decir, y para cierto tipo de casos. Hay personas que, por ejemplo, tienen una deficiencia de vitamina B porque no la asimilan bien a nivel intestinal, pues hace falta suplementarlo. O sea, es decir, es que Claro. no tiene que haber ningún problema. O sea, no voy a pasar por todos los problemas que me puede dar el no tenerla en el cuerpo a poder tomarme una pastilla diaria que es de nada. Y además es que es un suplemento que vale 9 euros. O sea, que no es que digas que vale 1 millón. Son 9 euros y me soluciona el problema. Y estoy bien, tengo mi memoria bien, mis nervios bien, no tengo espasmos. Pues yo opino como tú. O sea, es completamente necesaria. La suplementación es necesaria en el momento que es necesaria. Muy interesante lo que me estás contando sobre el tema de la deficiencia. O sea, que tú no te notas absolutamente nada, tienes fuerza a nivel de... Te he visto entrenar por las redes, te he visto hacer ahí tu CrossFit Sí. no sé si es CrossFit como tal o entrenamiento Bueno, funcional. sí, No, funcional. no tienes falta de energía, porque otras de las deficiencias que puede tener una persona que es vegana o vegetariana, sobre todo las más veganas, que cuando quitamos todo el consumo animal, es la creatina. La creatina es ese producto que es insulinodependiente que viene en las carnes, sobre todo la roja, que sirve como transportador energético. Entonces, las personas que tienen este tipo de alimentación, a nivel hepático, tienen un déficit de creatina, pero realmente al final es un transportador de energía. O sea, no vas a notar ningún tipo de problema a la hora de hacer tu vida normal, pero sí que vas a notar una falta de energía explosiva. A lo mejor estás acostumbrada o lo tienes bien porque el cuerpo lo puede sintetizar de otros aminoácidos. Entonces, tú no notas ningún tipo de menos fuerza explosiva ni nada de eso. No, yo creo, a De ver, a cuando lo estabas mejor haciendo lo otro. yo no soy un buen ejemplo porque no sé si tiene que ver al comer huevos o cosas así, eso puede verse afectado el resultado, pero realmente no, yo me noto con más energía. Sí que es verdad que desde el momento en el que empecé a hacerlo bien, porque cuando era más pequeña y me hice vegetariana, tipo más niña, sí que tuve un periodo que me puse como mala, porque, o sea, mala de súper deficiente, estaba súper cansada y con ojeras y de todo, pero claro, porque lo que hice es lo que no hay que hacer, es decir, le quito la carne a la comida normal, entonces ese no es el plan, ¿sabes? No es pasar de comerte una pasta con boloñesa a comerte pasta blanca, ¿sabes? No, O, no, claro, claro. o de Sí, te comerte una entiendo. ensalada con pollo a comerte solo la lechuga, ¿sabes? Claro, digamos que lo que tenías era malnutrición en ese momento. O sea, es decir, Claro, no es que fueras vegana y que que te pusieras enferma por eso. Es que tenías malnutrición, que puedes tener malnutrición comiendo de todo. De claro. hecho, malnutrición tiene muchísima gente y está sobrealimentada. Sí. Esto es importante también. Esto es muy importante. Hay mucha gente sobrealimentada, malnutrida. Esa es una diferencia bastante Sí, es buena verdad. porque también viene mucho al centro, ¿no? Viene muchísima gente al centro de esa manera. No, no, si yo como bien. Sí, sobrecomes, o sea, tienes una sobrealimentación, pero una malnutrición, porque
vemos una analítica y la analítica es una quiniela. Eso es, o sea, es una locura. Hoy he visto a un chico que hacía tiempo que no veía en un protocolo de alimentación que hicimos. Al final tuvimos que remitirle a endocrino, pero íbamos encaminados en lo que teníamos bien hecho. Pero es que le ha dicho al endocrino que esto es año, o sea, años de las barbaridades que ha podido realizar antes. O sea, es decir, que al final la alimentación es también es la suma de ese tiempo hacerlo correctamente. Sí, Entonces, bueno, totalmente. Aparte que, o sea, también depende de cómo tú te sientas, pero que sí que si decides ser vegetariano o vegano, es ponerle un poquito más de tiempo a romper tus creencias y a decir, a ver, tengo que meter legumbres donde sea, como sea, de la manera que más me apetezca y como me guste. Y como antiguamente, que las familias, porque dicen que hay mucha gente que es como para justificar que no son veganos porque se sienten como mal, ¿sabes? Porque es como una cosa que a la gente, hay personas que les gusta y gente que como que se sienten atacadas porque es como un poco a lo, no sé, a mí también me pasaba antes, ¿sabes? Porque en el fondo sabes que está mal comer carne, ¿sabes? Pero no quieres verlo, entonces es como que buscas excusas como para no sentirte tú mal al no hacerlo también. Y hay un montón de gente que te dice, ya, pero eso tiene un montón de procesados, o ya, eso es súper caro. Y la realidad de todo es que ser vegano es lo más barato que hay, porque la alimentación básica es verduras, granos, frutas y legumbres. O sea, en sí, tiempos de sí, sí. guerra se come legumbres. Y luego de procesados los mismos, que es un embutido de pavo, es un embutido de tofu. Quiero decir, Sí, 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 te entiendo. que hamburguesas procesadas hay de todo y que una persona vegana que se pasa la vida comiendo procesados, pues seguramente cuando era omnívora también comía procesados, porque es que yo no como procesados siendo vegana, pero cuando era omnívora tampoco comía procesados, me comía el Claro, pescado yo de la creo que al final semana. es un poco, yo creo que ahí también choca un poquito, o sea, siempre que hay un protocolo fuera de la pirámide de la alimentación que conocemos, protocolo de alimentación, ya sea el que quieras elegir, ¿no? Pues hay cientos, en este caso vegetariano, flexiberiano, como se llame esto. eh, la industria de la alimentación va a hacer todo lo posible porque no continúes con él. Y te va a decir que es malo, que es procesado, que es más caro, que el médico no lo avala. Entonces, también hay que pensar que la información que tienes que buscar para empezar esto tiene que ser en una persona profesional, una persona con experiencia, porque realmente al final la industria va a seguir queriendo que consumas un 55% de tus calorías diarias de granos y de harinas y de procesados y de panes porque es lo que más abunda en el supermercado. Cuando tú vas al supermercado, tú empiezas a ver las estanterías de procesados y dices, pues es que hay 200 metros lineales de harinas refinadas. Entonces, la industria ahí se va a pegar contigo en ese sentido. Yo creo que también lo estigmatiza por eso, ¿no? Un poquito, en ese sentido. Sí. Y que la verdad que yo, por ejemplo, viviendo sola me di cuenta de, joder, o sea, yo me ahorré un montón en compra cuando empecé a ser vegetariana. Y digo, cuando yo pensaba que era todo lo contrario, porque es lo que te meten en la cabeza, el dejar de comer, de comprar carne, pescado, pollo, todo eso, y sustituirlo, o sea, un kilo de lentejas nunca va a valer lo mismo que un kilo de pollo, que es lo más barato. No, no, por de luego no. Respecto a lo que haces a nivel de alimentación, ¿también realizas algún tipo de acción fuera de la alimentación que sea de esta filosofía de pensar vegana y todo eso? Porque te he visto hoy, por ejemplo, que estás reciclando, eres muy consciente de A ver, ese, es que del todo tema. empezó por ahí, o sea, no fue como al revés, normalmente hay gente que lo hace como más por los animalitos, yo empecé por la sostenibilidad porque siempre había sido súper de, estoy obsesionada, o sea, estoy intentando como superarlo porque ya no puedo luchar contra la gente que no lo hace y tengo que querer a mis amigos que no lo hacen y Sí, creo que al ser final hater también de la vida el porque, respeto es importante en ese sentido. claro, pero era un tema que me tenía, vamos, que yo tengo pesadillas con lo del plástico. No me Y, extraña. Y empecé con eso y luego pues hago recogidas de plástico en la playa y yo antes era voluntaria, bueno, lo sigo siendo de pasear perritos, de la perrera y todo eso. Todo empezó como por ahí. Y luego ya la conexión con los animales empezó más bien informándome y teniendo meditaciones y buceando, teniendo como mucho contacto con los animales, de decir,
joder, o sea, salgo todos los días a bucear y estoy con peces y no entiendo por qué me los como, ¿sabes? Qué derecho. Muy bien, me gusta mucho porque se puede hablar contigo muy bien y es muy interesante escucharte. Porque yo siempre he estado escribiendo algún artículo, he hecho algún seminario y siempre, pues bueno, siempre intento sacar los temas más controvertidos, ¿no? Pues este es uno de ellos. Y en algún grupo de gente vegetariana he escrito, pues, algún artículo para ellos, pero nunca me posiciono de un lado o de otro, ¿vale? Yo Ya. intento darle una visión que sea lo más científica, ¿no? De lo que yo puedo tratar en consulta, de lo que podemos ver a nivel de revisiones y tal. Y me han bloqueado, me han echado de los grupos. Entonces, siempre tenemos esa mentalidad de que la gente que tiene este tipo de pensamientos muy radical, muy sectario, ¿no? Pero bueno, ya vemos contigo que para nada. Y eso es No, para maravilloso. nada. Y yo creo que es un proceso, ¿eh? Y también pienso, o sea, sí, pienso personalmente que el futuro es vegano, o sea, que como antes se maltrataban las personas, ahora se maltratan a los animales, pero también pienso que lo más normal es que sea algo progresivo, ¿sabes? O sea, yo me he tirado muchísimo tiempo sin comer carne, me costó muchísimo dejar el pescado, como una cosa progresiva en la que a ti te apetezca hacerlo y que a ti te surja y que tu cuerpo se vaya adaptando, no que yo pase de tener una dieta omnívora a decir mañana no como nunca más carne. O sea, quien hace eso lo admiro, porque yo creo que es súper difícil romper con esa creencia desde tan pequeño. Sí, de aquí, ¿no? También en ese sentido. Claro, y de tener la fuerza de voluntad de que la gente lo tiene que entender, porque te vas a encontrar a tu novio que te quiere un montón y va a pedir en todos los restaurantes que comas vegano, pero la típica persona que te va a soltar cualquier gilipollez, ¿sabes? ¿Qué ha sido más difícil para ti? Esta pregunta yo creo que te va a gustar. ¿Qué ha sido más difícil para ti? ¿El realizar este cambio para ti a nivel o por el qué dirán de las personas? ¿Qué es lo que más te ha impactado? O sea, es decir, he cambiado mi forma de pensar, ya no quiero comer carne, esto me ha costado tanto, pero lo he conseguido, o que la gente acepte que lo has hecho. Esto. Porque siempre toda la charla que llevamos un ratito, me estás diciendo que lo que dice la gente, que no te mire mal, que no Es sé que qué. es súper complicado, ¿eh? Es una cosa que, primero que hay un montón de gente que eso que tú sientes que como se sienten mal, que es lo que no acabo de entender, porque digo, jope, si tú eres omnívoro, pues estate orgulloso de serlo, ¿sabes? Pero no te sientas como atacado porque yo no quiera comer carne, ¿sabes? En plan, ¿qué Sí, te molesta, ¿sabes? O hay un montón de gente que lo relaciona con el querer ser sano. Por ejemplo, estoy bebiéndome una copa de vino, o estoy fumándome un cigarro, o lo que sea, y te dicen, tanto veganismo, pero mira que te bebes una copa de vino, y es como, pero si lo hago por principios, o sea, no ¿en tiene qué nada que ver. momento tiene que ver que yo sea vegana con que me fume o con que beba o con que haga cosas insanas? O sea, es una cosa que lo hago por valores, ¿sabes? No porque tengo... Pues mira, yo te digo una cosa, uno de los problemas principales de que las cosas fracasen es el pájaro que está intentando volar dentro. Qué guay. Uno de los temas principales de que la gente fracase en lo que hace es llevarlo a un extremo que es insostenible. Y entre ellos es lo que tú dices, o sea, es decir, yo soy vegano, soy vegetariano, me cuido mi alimentación, pero también tengo vida social. O sea, es decir, tengo que contar dentro de ese conjunto de alimentación que hago en un espacio de tiempo, un año, o vamos a contar un año, por ejemplo, que voy a tener momentos en los que voy a tener que salir a cenar, que voy a fumarme un cigarro, como tú Claro, dices, que voy a tomar una copa, y tiene que entrar dentro de eso. No por hacerlo eres menos sana, o ya no eres vegetariana, o ya no eres un claro, a deportista. mí cuando me sueltan esos Exacto. comentarios es como, pero tanto vegana y bien que bebes. Y es como, pero si es que, ¿qué coño tendrá que ver? O sea, yo lo hago por principios, no estoy en contra de la producción del vino en España, ¿sabes? O sea, Además es vegetal, o sea que sí, o sea, el vino es vegano. Es decir, totalmente. Hablando del tema de antes que te he comentado que a mí me expulsaron de un punto o sea, de un foro, de una página de Facebook. Uno de los principales puntos de siempre que he tenido de conflicto es el tema de la capacidad del ser humano para ser omnívoro a lo largo de la evolución, ¿no? Siempre yo soy creyente por las revisiones que hemos visto, por los estudios que vemos, por todo lo que podemos llegar a leer, que han investigado, de que
el ser humano ha llegado a evolucionar de esta manera gracias a las proteínas animales, ¿no? Por el tema de Sí, lo que hemos dicho antes, ¿no? De esos factores del crecimiento permitieron que es que lo ha sido, los, lo ha sido. claro, los tubos digestivos fueran más pequeños, las cinturas más estrechas y gracias a esos factores del crecimiento que se segregan de las carnes, ¿no? De la carroña, de todo esto, el cerebro empezó a desarrollarse. Y la verdad que eso es lo que expuse en ese foro, porque bueno, pues yo expuse mi punto de vista, tal. No me posicioné, como digo, siempre de un lado de otro. Y me expulsaron. Entonces me quedé un poco sorprendido porque dije, hostias, Pero o eso sea, realmente es algo que se sabe, es decir, si yo leo en un montón de foros veganos de eso de ya sabemos que la carne fue esencial para la evolución, pero no es esencial para la vida ahora mismo. Y es correcto. verdad, Eso es. realmente es así, pero quien niegue que eso ha sido así es mentira, ¿sabes? Es decir, realmente el problema con la carne a día de hoy es primero el sistema que se ha creado, que es imposible, o sea, es Made in Estados insostenible Unidos. y Estados que Unidos, totalmente. Lo han creado ellos, ese sistema. es que es, o sea, hay muchísimas más vacas que personas, ¿sabes? No, no, y bueno, y pollos y de todo, o sea, es una cosa insostenible y que también luego la vida que tienen ellos y el que tú te sientas bien éticamente comiéndote un animal que ha sido maltratado, ¿sabes? No un animal que se ha muerto porque estaba malito, ¿sabes? O era mayor, Claro. ¿sabes? Sí, sí, es Entonces, un tema o sea, de principios y es un tema de ecología, es un tema de que es cierto, o sea, bueno, hay otro nutricionista súper famoso, libros, televisión, eh, que dice que hay que comer muchísima menos carne procesada y todo eso. Y la verdad que yo también lo pienso. Una de las evoluciones que he tenido a nivel nutricional en todo el tiempo que llevo haciéndolo, es cuando empecé a hacer las alimentaciones, a llevar la nutrición de la gente, luego me fui especializando en temas metabólicos, me di cuenta de que la proteína no era tan necesaria y la fue reduciendo drásticamente, ¿vale? Siempre hemos visto esas dietas hiperproteicas en los gimnasios, siempre ya, hemos visto esas exacto. dietas pasadas de proteínas, tómate 3 batidos que va a ser mejor. Luego te das cuenta de que las proteínas no son un buen sustrato energético, ni tampoco es un producto que sea correcto dentro del organismo, pues produce una toxicidad, ¿no? Por los amonios que puede dejar en los procesos metabólicos de destrucción de aminoácidos. Y al reducirlas, hemos visto que el cuerpo sigue aumentando su masa muscular igual, entonces no era tan necesaria como pensábamos. Ya, Una de las cosas que he visto también es que la proteína produce resistencia a la insulina. Y dirás, hostias, algo que está muy relacionado con los problemas con los hidratos de carbono, con los procesados. Pues las proteínas producen resistencia a la insulina, ah, ¿vale? Sí, sí, es correcto. O sea, es decir, sube los niveles de insulina igual que cualquier producto con hidratos de carbono. Entonces, esa hiperinsulinemia se genera de ese aumento de los productos, o sea, de la proteína que ingieres, producido por la metionina y la leucina que hemos dicho antes, va a producir un pico de insulina en sangre y va a producir resistencia a la insulina. Por eso, muchísimas dietas basadas en proteínas, proteinadas, estas dietas súper altas en proteínas, son famosísimas, ¿no? Las dietas de los batidos de proteínas, las sí. dietas de solo come proteínas durante cuánto tiempo que vas a perder peso, producen resistencia a la insulina y un efecto rebote brutal al final, porque al final el cuerpo metabólicamente lo cambias y generas un estado de resistencia a esa insulina y cuando empiezas a comer normal, porque no puedes vivir solamente comiendo pues pescado y carne todo el día, va Ya. a producir un incremento de peso tan fuerte que es insostenible luego en el tiempo. Y eso también quería que lo vierais vosotros y que decírtelo a ti en esta charla, para todo el mundo que nos escuche, porque es un error el ingerir tanta cantidad de proteínas. ¿Y Otra se de las puede cosas que volver tiene a ir para atrás? De, por ejemplo, si has tenido ese problema metabólico, ¿se puede volver a normalizar tu metabolismo? siempre, el cuerpo tiene una capacidad de adaptación brutal. O sea, es decir, el cuerpo se adapta a lo que necesita en cada momento. De hecho, somos seres adaptativos. Es decir, tú vas a entrenar y te vas a adaptar físicamente, psicológicamente, metabólicamente, químicamente a lo que estás haciendo. Cuando dejas de entrenar, te estás adaptando Ya, hacia otra cosa peor, pero te estás adaptando igualmente, ¿no? Esto es lo mismo. La resistencia a la insulina es un problema que se produce por la persistencia hormonal que se produce. Es decir, por tanta cantidad, te están escribiendo, tanta cantidad de insulina que tienes en sangre produce que la célula
se produzca un efecto de resistencia para protegerte. Si no fuera así, moriríamos de hipoglucemia. Es decir, Ya. si tú no tuvieras resistencia a la insulina, a una hormona, la precipitaría tan rápido la glucosa que te morirías de un coma diabético. Entonces el cuerpo genera ese estado de resistencia para sobrevivir, que es al final lo que estamos haciendo constantemente, ¿no? Sobrevivir. Pues, ¿es reversible, como me has preguntado? Sí, es reversible, pero se debería de trabajar de la siguiente manera. Dentro de esa forma de trabajar sería reducir las cantidades de proteínas, reducir los hidratos de carbono, aumentar las fibras, aumentar el consumo de vinagre, aumentar el ejercicio físico, el entrenamiento de fuerza para ir produciendo un estado diferente. El ejercicio de fuerza sirve para que periféricamente a nivel muscular el cuerpo sea más eficaz a la hora de utilizar la glucosa y el glucógeno. Entonces, mejoraría la resistencia a la insulina. Ah, Pero, como te he dicho antes, lo más importante de todo es que las dietas altas en proteínas producen resistencia a la insulina. Y eso es un problema que la gente no sabe, porque se piensa que solamente es de los hidratos de carbono, y no es así, es de las proteínas. Y la última cosa que hacen las proteínas, que también es jodidísimo, es que son productos glucolíticos, o sea, es decir, se van a convertir cuando hay un exceso en glucosa. no sabía tampoco. Sí, mira, por las mañanas, cuando tú tienes un exceso de aminoácidos en sangre o de proteínas, el cuerpo no puede procesarlo, no puede utilizarlo, no es una energía eficaz. Lo va a transformar a través de un proceso metabólico en glucosa para poder almacenarlo. Ya. Y Y que es lo verdad almacena. que yo he hecho dietas de proteicas, o sea, de esas de no comer ni un hidrato, y nunca te encuentras bien del todo realmente. O sea, Deja muchísimos estructuras aberrantes en el cuerpo. Estructuras aberrantes son proteínas mal plegadas, ¿vale? Residuos. Puede dar problemas al final en las manos, ¿no? Que te duelen las articulaciones porque esas estructuras se quedan ahí, no son utilizadas. La mm, proteína nunca, nunca debe ser un sustrato energético, jamás debe ser un ya, sustrato energético. Los sustratos energéticos son las grasas y los hidratos de carbono, la glucosa en este caso, ¿vale? El cuerpo es más afín a la glucosa porque es más rápido de utilizar, al final va a utilizar entre dos puntos en espacio más corto, el cuerpo va a ser así, que me das glucosa, tiro por la glucosa y me olvido de lo demás. Pero los productos como las proteínas, aminoácidos no deben ser nunca sustratos energéticos, es una locura, es una locura. ya, y es Una que se locura. nota, y aparte que todo el mundo le tiene miedo a los hidratos, que se han como demonizado un montón, y luego al final es como que cuando comes hidratos otra vez es como que te dan la vida y dices, Dios, ¿por qué me los he quitado? O sea, Retirar los hidratos es un error que produce trastornos hormonales. Necesitas esa cantidad de hidratos y de grasas para producir las hormonas sexuales de tu cuerpo. Es decir, las hormonas que son producidas del colesterol, como las grasas, también necesitan hidratos de carbono para ser segregadas. Si los quitas, al final vas a tener un problema. claro, Pero claro, esto es un problema. Luego, todos los problemas que pueda haber con esas dietas altas en proteínas, como los problemas a nivel digestivo, colon, incluso tanto factor de crecimiento estimulado por esa cantidad de proteínas va a producir también pues, uno de los cánceres más habituales en España y en el mundo desarrollado es el cáncer de colon rectal, que la sí, mayoría de las veces está producido por esos factores de crecimiento, ¿no? Que es pues, un tumor en la parte transversal del colon que se genera por eso. Son cosas que se ha estudiado y se sabe. Por eso yo desde hace un tiempo para acá, a esta parte, he retirado muchísima cantidad de proteínas de las alimentaciones. Y ves personas de 100 kilos de peso tomando 120 gramos de proteína. ya es Y súper lo poco. normal, claro, 150, 160. Estaban tomando a lo mejor 200, 250. Ese Claro. es el problema, ¿vale? Y la verdad que es interesante que el cuerpo, en el escáner que tenemos en el centro, lo ves como cambia. Cuando le das más cantidad de proteínas, en vez de mejorar la composición corporal, ves que la composición corporal empieza a empeorar Es verdad. ¿sí? Por la proteína. Y Y además es súper interesante porque cuando yo hacía fitness, llegaba un punto en el que no cogía volumen porque estaba muy flaca y aunque hacía muchas pesas y tal, como lo hice mal y lo hacía, tenía una dieta súper deficiente en hidratos y todo eso, comía mucha proteína. Un médico que me empezó a llevar y tal para coger masa muscular limpia me hizo una dieta que yo en ese momento no era vegana, pero que era casi todo vegana. Y yo era como diciendo, pero a ver,
¿Cómo voy a coger músculos si para comer tengo mijo con lentejas? Es imposible. Pues bueno, seguí su dieta y en súper poco tiempo de solo hipertrofia, o sea, sí, hipertrofia. Y su dieta que era vegana y yo en ese momento no era vegana, o sea, fue un poco, pillé una masa muscular de una calidad que ahí sí que es cuando ves el documental de Game Changers y digo, es que es real. O sea, si alguien te hace una buena dieta vegana de hipertrofia, coges una masa muscular limpia, increíble. O sea, yo decía, en mi vida de todos los años haciendo pesas, había cogido esa forma. Nunca. Que te veías más redondeada, ¿verdad? Más bombeada. Y Claro. más bombeada, más, pero a la vez sin, o sea, seca, sin ser como... Claro, eso es producido porque el hidrato de carbono que estabas tomando, en este caso, era lento, ¿vale? Esa amilopectina que tiene las legumbres son tipo 3, son más difíciles de digerir, son más lentas. Estaba rellenando el músculo de todo el déficit que tenías anterior. Es decir, al final te Claro. notabas como más redondeada, más llena, con más energía. Tu química interna, los niveles hormonales cambiarían seguramente. Es muy interesante. Ahí, en ese estado de cambio, es donde hay que trabajar a nivel deportivo para mejorar en la sobrecompensación, en la supercompensación que hay de una transición a la otra. Es decir, en la oscilación de la alimentación. Estoy en un punto y vuelvo otra vez hacia arriba y voy mejorando. Entonces voy grabando esos set point que va teniendo mi cuerpo y va mejorando cada vez más. Bueno, físicamente estás, me imagino que no te dedicarás ahora tanto como antes, pero físicamente estás muy delgadita, estás bien físicamente, entrenas a sensación, que podemos decirlo, a tu Sí, es que sensación. pasé bastante un poco de, ahora mismo, ahora que ya viene el invierno y tal, sí que me quiero volver a poner rollo pesas y eso, que es lo que a mí me gusta en realidad. Pero ahora este tiempo que estaba trabajando, que quería un poco salir de todo el trastorno mental que te crea el fitness durante mucho tiempo y tal, y ahora ha sido como reconciliarme con esa manera de yo quiero hacer deporte porque a mí me gusta y porque soy deportista y de lo que me apetezca, de que si hoy quiero hacer pesas, que sí, pero no con esa mentalidad de loca de tengo que estar Militar, ¿no? rasgada, tengo que Qué estar locura. seca, hoy me ha faltado bíceps, hoy me veo esto tal, tengo que hacer no sé cuánto de hombro. No, eso en mí ya no lo quería, entonces No fue es sano, como, ¿verdad? ¿eh? No es sano. No, bueno, para mí no, ¿sabes? Y que luego no es sostenible. Es decir, no es sostenible estar pendiente de tu bíceps 24 horas y que si te vas a no sé dónde o no has entrenado o has comido de más o sea, esa obsesión no es sano. Lo guay es hacer el deporte que a ti te guste y cómo te guste y cuando te guste. Que si un día quieres entrenar veces porque estás motivado, guay. Si una semana no quieres entrenar, no entrenas. Yo creo que al final tienes que ser, una de las palabras que estoy utilizando mucho ahora en todas las sesiones que hacemos y tal, hay que ser consciente de lo que se hace, ¿no? O sea, hacerlo todo con conciencia. Es decir, estoy haciendo una alimentación y soy consciente de lo que estoy haciendo deporte y soy consciente de lo que estoy haciendo, es algo que me viene bien, es algo que me Claro, ayuda, que me es que hace el mejorar. deporte tiene que ser eso, ¿sabes? No tiene que ser en plan, cuando tienes un entrenamiento súper rígido y decir, joder, me duelen un montón las piernas y tengo que hacer un glúteo que flipas porque me toca y porque lo tengo que hacer. Y a lo mejor a ti ese día te apetece irte a correr o irte a bailar o algo así. Escucharte, ¿no? Escuchar tu cuerpo, esas necesidades. Claro, a decir, no significa que no hagas deporte para nada, haz el deporte que tú quieras, pero el que a ti te guste, el que a ti te motive y como en tu cuerpo, ¿sabes? Sin estar todo el rato forzando a la máquina a cosas que no te apetecen, ¿sabes? Como si a un niño pequeño le obligas a comer lo que no quiere, ¿sabes? Si no le gusta, no le des. Pues esto es más o menos lo mismo. Entonces es algo que digo, a mí el gimnasio y todo eso me gusta, pero no me gusta con la presión de lo que tengo que llegar a tener, esa presión psicológica que nos metemos todos en la cabeza, sobre todo cuando hubo la moda fit, ¿sabes? Y De, sigue. y sigue, pero hubo un pico ahora como 3 años de que estábamos todos hiper obsesionados con eso y no había Y con tanta el información tupper, como ¿no? hay Con el ahora. tupper. Y con el tupper, ¿no? Claro, sí, o sea, que era normal yo irme a comer con amigas y que hubiera tupper en la mesa, ¿sabes? Que ahora hay como que ya se ha normalizado todo un poco y todos hemos entendido ya que no hace falta.
Sobre todo porque hemos visto y hemos perfeccionado y mejorado todo, ¿no? Un poquito. Mira, otro punto que me gustaría comentarte, que te va a gustar porque es un documental muy chulo. En Arizona, en Estados Unidos, un multimillonario con unos ecologistas montaron el laboratorio gigante más grande a nivel terrestre y se llama Biosfera 2. Lo montaron en los años 90. Yo creo que, bueno, tendrá tus años, Sí, sí, yo soy del 96. Por eso te digo, los años 90. Ese laboratorio lo utilizaron porque querían ver si eran capaces de unos humanos vivir con sus propios recursos, cultivando tal, como algo que querían realizar para reproducirlo en planetas fuera de la Tierra. Hostia, sí. Hasta ahí todo, bueno, es una locura de un multimillonario, Joder. 150 millones de dólares y tal. Pero vamos a hablar algo de la alimentación, porque hicieron un estudio sobre la alimentación dentro de eso. Las 8 personas que entraron llevaban una alimentación completamente, prácticamente vegetariana, ¿vale? Yo creo que comían al mes una libra de carne. Esos son 125 gramos de carne a la semana, O ¿vale? sea, como un filete Un filete. Entonces, estuvieron 24 meses. 24 meses y 20 minutos. 20 minutos no sé por qué. Pero esos 24 meses, el primer año, estaban comiendo una media de 1.800 calorías. Boniato, granos, trigo, verduras, pescaban algo porque tenían un mar dentro también que le habían recreado Qué con guay. tilapia y tal. Es increíble, ¿vale? Se llama Biosfera 2, está en Arizona. Y hay un documental muy cortito que lo puedes ver. ¿En Pues, YouTube o dónde? ¿eh? ¿En YouTube o dónde? En YouTube. Ah, pues yo lo quiero ver, lo voy a ver ahora. Está muy chulo, porque esto es muy curioso de la alimentación, porque durante el primer año comían una media de 1.800 calorías, bajaron de peso, ¿vale? Y Joder. ellos nos hacían reportes a nivel bioquímico, o sea, analíticas sanguíneas. Y ellos tenían mucha sensación de hambre siempre. Siempre tenemos hambre, no sé qué, no sé cuánto. Pues desde el que entraron hasta el primer año bajaron de peso una media de X kilos, no recuerdo, pero todos sus biomarcadores mejoraron. Qué fuerte. Triglicéridos, colesterol, creatinina, ácido úrico, todos mejoraron. Y durante el segundo año, como ya se especializaron en el tema de realizar la agricultura, empezaron a aumentar de peso. O Claro. sea, es curioso que con ese tipo de alimentación, comiendo solamente una libra de carne al mes, pudieron aumentar de peso y sobre todo que, lo dice el documental, salieron mucho más sanos de lo que entraron. O sea, Claro. quiere decir esto que la alimentación que hicieron es mucho más real a lo que sería naturalmente Claro, es que se supone que que la aunque todo llevamos el mundo ahora. te diga que la cadena atrófica, que bueno, es mentira, porque si a mí me viene alguien que ha cazado su propia vaca, no le voy a decir nada, pero como la has comprado en el supermercado y has pagado una industria es diferente. Pero aún así, el origen real, cuando la gente dice, no, es que la cadena, la gente, o sea, en las cuevas no cazaban todos los días. Es imposible, es inviable. Es una Era cosa que es inviable. inviable, o sea, ellos comían lo que sería eso, esa libra de carne al mes o lo que si habían cazado un búfalo, eso les daba. Correcto, sobre todo porque a nivel, o sea, si lo pensamos un poquito y lo deducimos un poquito nosotros, o sea, es decir, tú imagínate, ¿vale? Te pongo un antecedente, vamos a meternos en esa mentalidad de la prehistoria, de vivir en una caverna, ¿no? Sin internet, sin poder hacer este directo, ni nada de eso. Claro, ¿Tú saldrías a cazar un mamut con una lanza? no, Yo tampoco. O sea, lo que me refiero es que no puedo comer todos los días algo que me es prácticamente inaccesible. Ahí estoy es muy donde de quiero acuerdo. residir. Entonces, ¿cuál sería mi alimentación real? Pues, sobre todo carroña, ¿no? O sea, estaría mucho más afín a comer pues lo que veo por el suelo, pequeños Sí, insectos, algún pez. Y si te fijas, uno de los protocolos que se utiliza, que es la dieta paleo, sí, cuando tú la haces con un poquito más de inteligencia y no comes esa cantidad de carne, tu cuerpo se deshincha. Y sí, pasa lo mismo con los protocolos vegetarianos. Tu cuerpo se deshincha porque estamos mucho más acostumbrados a nivel genético a comer así de esa manera. exacto, o sea, yo lo notas que aunque se supone que yo he leído un montón de
gente experta de rollo del fitness y tal, no sé cuánto, que ponen que nuestro intestino está hecho para la carne, que la pueda digerir no quiere decir que tú cuando comes en tu mayoría fibra, granos, legumbres y tal, lo digieres muchísimo mejor. O sea, estás Sí, siempre en punto, totalmente. nunca tienes esa sensación de decir como que aún han pasado 7 horas y estás que no puedes más. A mí eso hace que no me pasa un montón. ¿Sabes? Claro, o Aunque sea, tienes esté la comiendo digestión una es hamburguesa perfecta. vegana. O sea, ¿Y estoy te has diciendo hecho que voy alguna a comer analítica? sano. ¿Te has hecho alguna analítica hace poco? Sí, y ¿Y qué todo tal? súper bien. Perfecto, ¿no? Súper bien, sí, sí, en plan, no, no déficit de nada. Antes sí que tenía déficit de vitamina D o Bueno, cosas. pero eso es muy normal. Eres muy Sí, morena y la vitamina D hay que exponerse mucho al sol. Entonces, contra más la piel más morena, el pelo más moreno, exacto. necesitamos más exposición al sol. Sí, por eso me Bueno, suplemento también de vitamina D. Sí, perfecto. Bueno, sí me gustaría que nos dieras algunas ideas no sé si, bueno, te lo podemos verlo juntos si quieres, de sustitutivos de alimentos de animales por vegetales. Yo, por ejemplo, te puedo ir diciendo alguno animal y tú me puedes decir lo que puedes ir tomando tú, ¿vale? Vale, ¿Te parece? sí. Por ejemplo, la leche, ¿por qué lo sustituyes tú? Almendra. Yo en realidad la leche en mi vida normal, en realidad siempre le bebo leche de almendras o de avena o normalmente de almendras o de avena, sin azúcares refinados ni nada, y son las que yo sustituiría como en mi vida día a día de leche. Rachel, tenemos 3 minutos para esto porque nos para el Vale, directo, creo. vale, venga, sigue. Vale. Pescado, carne, huevos, proteínas de ese tipo. ¿Qué es lo que sueles tomar? Eso, legumbres, tempeh y tofu. Muy bien. Y así, el pescado, ¿por qué lo sueles sustituir? A ver, pescado es omega 3 en realidad, como lo que la gente dice que le falta, y eso en realidad son semillas de chía o de lino, nueces. Perfecto. Yo creo que espero que estén tomando nota porque esto es información premium Eso total, lo, ¿eh? eso lo estoy haciendo mucho que antes no lo hacía, porque salió una noticia de Miley Cyrus que decía que iba a dejar de ser vegana por la omega 3 y ahora como diariamente pues un poco de nueces o una cucharadita de chía en cualquier parte. Correcto, perfecto. Y la carne roja me imagino que también pondrás pues eso, ¿no? Legumbres y esas Sí, cosas, ¿no? sí. Muy bien. Pues Rachel, yo creo que se nos va a parar el directo, entonces Sí, tenemos que cortar. Ha sido un placer que me invitaras igualmente. a poder hacer este directo y bueno, estoy súper agradecido que lo hayamos hecho juntos y que me des la oportunidad de poder salir contigo en ese sentido y nada, Fanny. espero que sigas haciendo recetas chulas para nosotros. Sí, estoy motivada, voy a hacer muchas cosas. Sí, ya sabes que si tienen alguna duda, que nos manden algún mensaje, nos Exacto, escriban y se lo respondemos, ¿vale? exacto. Gracias a vosotros por invitarme y por todo. Muchas gracias, Rachel. Un besito. Chao, chao, Chao. chao. Hasta luego.